Mi nombre es Cristiano Marrullo Montiel y yo vengo a hablar sobre la marca Nintendo, sobre un comercial antiguo y uno más moderno. En este caso hablaré sobre el comercial de la Nintendo Wii de 2006 y de la Nintendo Switch 2 de 2025. Estamos hablando primero sobre la percepción, los cinco sentidos. Primero vamos con la vista. En el caso de la vista podemos ver que ambos utilizan colores vivos y personas jugando esos videojuegos, ¿no? Podemos ver la manera en la que tú puedes jugar, verte representado en esas personas, en cómo sería esa jugabilidad y ver cómo podrías interactuar con otras personas en esos campos, ¿no? También podemos ver las consolas, cómo se usan, cómo se juegan o los juegos que podrías jugar. En el caso del oído podemos ver música, ¿no? El antiguo usa una música oriental, un arpegio más asiático, y en el caso de Nintendo Switch 2 usa música un poquito más moderna. Podemos ver que tienen los efectos de los sonidos y las jugabilidades con los efectos de los videojuegos que utilizan, y la música que tienen es como que un sonido un poquito más atractivo, como que más te genera una emoción de querer jugarlos. En el caso del gusto y el olfato, no son sentidos, o no es un producto como un producto alimenticio que se puede enfocar en esos sentidos. Entonces no actúan tanto en esos sentidos. Pero en el caso del tacto, pues como en el caso de la Wii, te muestra cómo puedes jugar, ¿no? Con ese sensor de movimiento. A la hora de agarrar tú con los controles, cómo podrías jugar, ver a las personas que están jugando, tú cómo te podrías mover, cómo podrías usar el control y cómo podrías jugar para poder vivir esta experiencia, ¿no? Y en el caso del aprendizaje, pues podemos ver si es por experiencia, si es por conceptual, podría ser por experiencia, ya que si eres una persona que ya está familiarizada con con esta marca, pues podrías ya entender o tener una percepción de los juegos un poquito ya más de cerca, ¿no? Pero yo creo que sería más bien un aprendizaje conceptual, ya que no se centra tanto en los videojuegos, sino que se centra más en la convivencia, en familias, en grupos, con amigos. No se centra tanto en los juegos, que sí, claro, tienen un montón de juegos y muy divertidos, pero es más la experiencia, ¿no? Querer divertirse, poder generar estas emociones tan vivas con otras personas, que también podrías jugar tú solo, pero también se centra mucho más en cómo juegas con las personas. Y pues bueno, como en las emociones, podremos decir que las emociones, como son videojuegos, pues qué más podremos ver, ¿no? Es diversión, es enojo, es competencia, es alegría, curiosidad. Incluso podríamos ver nostalgia, ¿no? Por las personas que ya conocen esos juegos, pues claro que la nostalgia podría ser un caso. Y pues en el caso de la etapa del ciclo de la vida familiar, pues yo creo que Nintendo siempre se ha familiarizado por ser una marca de videojuegos enfocada en la familia. Y como vemos que es un grupo enfocado en un grupo de, de personas, yo creo que está enfocada en familias con hijos, para que los padres e hijos puedan convivir, o un grupo de amigos también. Incluso podrían ser adultos jóvenes también que podrían estar enfocados en ese mercado. Entonces, tanto como padres e hijos, o hermanos, o los niños, o los adultos jóvenes, como que podría ir sentado por ese lado. Y ahora, ¿cómo cambió la publicidad actual con la que había antes, con la antigua? Pues para empezar, podemos ver claramente que la Nintendo Wii se enfocaba mucho en cómo jugar, es demostrar una novedad en la hora de jugabilidad. Quería mostrarte qué podías hacer, qué podías jugar, cómo podías jugar, más que nada cómo jugar. Mientras que la Nintendo Switch te está mostrando más bien una actualización en cuanto a los gráficos. Te está mostrando la nueva potencia que tienen estas consolas y cómo se vería de precioso los gráficos, como qué tan potentes se ven ahora. Mientras que la Nintendo Wii sí te muestra todo el comercial mostrándote cómo vas a jugar. Es una novedad de cómo se juega ahora, que es una función que sigue manteniéndose en la Nintendo Switch. Entonces, sí se muestran unas novedades en su jugabilidad, pero más que nada se está mostrando más en mostrarte qué juegos pueden haber ahora con esta nueva potencia gráfica que tiene. Entonces, esa sería la diferencia principal, que se enfocó uno más en mostrarte cómo jugar y el otro se enfocó en más ahora cómo se va a ver lo que vas a jugar.